Buenas tardes, mi nombre es Karina y el día de hoy tengo la oportunidad de ser la presentadora del presente conversatorio sobre cómo estructurar tu tesis y no fallar en el intento. El evento se separará en dos partes. La primera se hará una breve presentación sobre el tema y la segunda se empezarán a responder las preguntas que tengan y para eso agradecería que me puedan ir mandando todas sus consultas o dudas al chat para que al finalizar la primera parte el doctor las conteste. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Ítalo Félix Abogados Dilerva, que es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. También es magíster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. También es socio fundador y gerente general de la consultora Ítalo Félix Abogados. Es coordinador distrital de la Dirección Distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima, centro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También es catedrático en diferentes universidades, como por ejemplo la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es un investigador certificado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y por último, es columnista del Diario Oficial El Peruano. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿me indicas tú cuándo comenzamos, ah? Ya. Yo creo que ahorita podríamos dar inicio a la presentación. Le daré el pase para que pueda compartir sus diapositivas. Perfecto, claro que sí. Bien, ¿se ve bien ahí las láminas, Karina? Sí, se ve perfecto. Perfecto, vamos a comenzar esta exposición. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Veo muchas personas conocidas aquí que han llevado curso conmigo, tanto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como también en mi facultad, en la Universidad de San Martín de Porres. Veo también muchos amigos aquí, amigos de la primaria, de la secundaria, amigos del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias por estar aquí presente. El día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer un conversatorio sobre cómo estructurar tu tesis y no fallar en el intento. Muchos de los que están aquí ya han llevado cursos de maestría, incluso han llevado hasta cursos de doctorado y otros que están recién acabando la carrera profesional y ahora tienen que sustentar, tienen que preparar su tesis para sustentar el grado de abogado, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es una tesis, cómo es la etapa, ¿ok?, de lo que tenemos que estructurar y cuál es la planificación que tenemos que realizar. Y posteriormente, una exposición yo calculo que será unos 20-25 minutos, estaremos dando pase a las preguntas correspondientes de parte de ustedes. Y yo encantado, como siempre, de absolverlas. Comencemos. Bueno, aquí tienes mi hoja de vida que ya hace un rato la señorita Karina nos ha dado, le ha dado lectura. Igualito ahí te lo dejo, ahí tienes también un código de barra que si tú lo escaneas vas directamente a mi LinkedIn para que tengas mayor información. Empecemos. ¿Qué es una tesis? A veces en muchas circunstancias decimos, oiga, la tesis qué difícil que es, no sé cómo hacerlo. Y a veces lo confundimos con un trabajo de investigación, lo confundimos con una monografía, incluso hasta con la redacción de un artículo académico. Pero la tesis es mucho más que ello, ¿ok? La tesis está relacionada justamente a la investigación propiamente dicha. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, te dice que es la conclusión de la proposición que se mantiene con razonamiento. El razonamiento es fundamental cuando va a ser una tesis, más aún cuando tenemos fuentes generadoras de las ideas, pero después vamos a hablar de ello. Decimos también que la tesis es el pensamiento que requiere de demostración y veracidad, tanto ya sea con un método cuantitativo como un método cualitativo, incluso cuando realizamos un método mixto, que Xavier Collier lo llamaba el método de la triangulación, cuando aplicas tanto la técnica cuantitativa como cualitativa. Eso por una parte. Pero, ¿cómo iniciamos una tesis? Eso, por ejemplo, siempre los alumnos preguntan,
yo dicto el curso de metodología de investigación en ambas facultades, y preguntan, profesor, ¿y cómo iniciamos una tesis? ¿Cómo iniciamos un trabajo? ¿Cómo iniciamos un artículo? Yo considero y siempre les pongo esta lámina, y digo, todo tiene que comenzar desde la idea. Es fundamental tener una idea, porque en base a la idea uno ya va justamente haciendo sus propias estructuraciones. Más, con la idea uno va realizando todo un proceso sistemático para saber qué es lo que se requiere, porque recuerde que en la tesis uno necesita generar conocimiento y generar ciencia para que después aquello lo lleve a un método científico. Entonces, el tema de la idea es fundamental. Uno va a tener una idea al inicio, usted yo sé que tiene una idea, y después, en base a esa idea, empieza a generar sus propias fuentes generadoras, ya sea con las experiencias personales, ya sea con el pensamiento, incluso hasta con los sentimientos. Es toda una gestión de la organización, es toda una gestión de emociones, es toda una gestión de la inteligencia emocional y la inteligencia artificial, aún más en esta nueva era de la transformación digital. Entonces, es importante darle énfasis al tema de la idea. La idea es fundamental, es igual que cuando queremos hacer un negocio. Oiga, cuando nosotros queremos hacer un negocio, queremos hacer un emprendimiento, ¿acaso de frente tenemos que ir al notario o a registros públicos? No, 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 no. Todo empezamos desde la idea que tenemos. Y esa idea poco a poco se va materializando. Es parte de toda una cadena de procedimientos dentro de todo un proceso. Por ello, habíamos dicho y vamos a decir también el tema de estos conceptos básicos como son el tema del conocimiento. ¿Qué se entiende por el conocimiento? Se dice que es una capacidad de percibir el mundo real o irreal con la finalidad de contrastar circunstancias que nos permita un estudio amplio del mundo moderno. Un mundo moderno que para nadie es secreto, está cada día evolucionando. Está cada día evolucionando constantemente. Incluso se podría decir que estamos ingresando ya a una cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial donde la robótica, la nube, la inteligencia artificial se está dando con mayor pie. Nosotros consideramos que el Perú está en camino de entrar a esa cuarta revolución industrial, pero sin embargo, estamos que el mundo va generando esa dinámica de la capacidad de percibir justamente. Ahora, nosotros hasta el mes de marzo del año pasado teníamos, los primeros 20 días, teníamos un mundo totalmente distinto a después de ese 23 de marzo que nos fuimos a cuarentena. El mundo cambió totalmente. Cambió hasta las formas de trabajar. Ahora tenemos el trabajo remoto, el teletrabajo que ahora también se está utilizando, técnicas que incluso antes, y te digo antes porque ya el teletrabajo estaba desde el 2013, ni siquiera se le daba mucha bola, por decirlo así, de manera coloquial. Y ahora, a raíz de la pandemia, justamente que se le ha dado mayor énfasis. Y no solamente al teletrabajo, sino también a la nueva figura jurídica que es el trabajo remoto. Entonces, aquello nos permite hacer evoluciones, nos permite justamente ver las circunstancias del momento, nos permite generar un conocimiento de aquello que está sucediendo en la vida actual. Eso es la parte del conocimiento. Ahora, el conocimiento se requiere necesidad y curiosidad. Nosotros consideramos que es fundamental. Como parte de este proceso sistemático, consideramos que en el conocimiento se requiere bastante necesidad y bastante curiosidad. La persona, el ser humano de por sí, es muy curioso. Y no está mal, está perfecto. Porque en base a su curiosidad va generando mayor investigación. Porque de una palabra salen varios significados. Y de esos significados que tenemos, salen otros significados. Y sin querer queriendo, ya usted está armando su propio esquema de tesis, su propio esquema, su propia planificación. Entonces, el tema de la necesidad y la curiosidad también es fundamental. Necesidad también porque las circunstancias lo ameritan. Hay personas que sufren varias necesidades y tratan de buscar cómo salir ante estas adversidades. Aquello nos hace pensar también en el tema de la ciencia que también es fundamental, porque como lo hemos dicho, en una tesis lo que se busca es justamente generar conocimientos y generar ciencia, que son fundamentales. Ambos ejes son fundamentales. Una ciencia que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, nuestro diccionario matriz, te dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. La observación y el razonamiento sistémico estructurado de los que deducen principios
y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentales. La observación que siempre se tiene que dar en una investigación. Oiga, en la investigación, una cosa es ver, podemos ver miles de cosas, pero otra cosa distinta es observar. El gran Rafael Bañón, que me enseñó a mí en la Complutense, y justamente vimos estos temas de investigación, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y las ciencias políticas, me decía, oiga, doctor Félix, usted siempre tiene que tener bastante observación sobre las cosas. Observe todo el panorama. No piense que, por ejemplo, que el mar es muy pequeño, sino mire todos sus horizontes. Igualito es cuando usted va a realizar una tesis. Cuando usted realiza una tesis, primero mire un panorama amplio. Y ese panorama amplio después vaya estructurándolo de acuerdo a cómo lo quiere desarrollar. Porque también si tenemos varias ideas, ¿ok? También nos va a salir una tesis demasiado larga, ¿ok? Y tenemos que buscar el centro de la matriz. Para ello tenemos que buscar también el problema central. Y este problema central va a tener sus causas y sus consecuencias. Sus causas y sus consecuencias. Para ello incluso se trabajan mucho los árboles de los problemas y los árboles de las soluciones, que son fundamentales justamente cuando realizamos estos trabajos de investigación. La ciencia es el conocimiento obtenido con los métodos científicos que se desarrollan en base a la observación, la descripción y la explicación, que vamos a comentarlo un poco más adelante. Aquello, tanto como el conocimiento como la ciencia, nos hace pensar en el método científico. Un método científico que se entiende como el procedimiento que se siguen en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Porque cuando usted realiza una tesis, ¿ok? Cuando realiza una tesis, la idea, aparte de sustentarlo, es poner conocimiento a la ciencia y a su vez poder explicarlo ante el público. Primero empezará con un jurado, pero la idea es que ello lo pueda usted difundir ante la sociedad, ¿ok? Que pueda difundir ante la sociedad lo que usted está investigando. Porque usted tiene que estar absolutamente convencido de lo que está investigando, está bien, y tiene necesidad. Eso es fundamental. Nadie va a saber mejor tu tesis que tú mismo, ni siquiera tu jurado. Tú mismo tienes que saber tu tesis. Te la tienes que saber al derecho, a la izquierda y al revés. ¿Dónde está cada punto, cada coma? Mire, yo en mi tesis de maestría, me acuerdo, la inicié en octubre del 2014, la terminé en enero del 2016. Y fue justamente sobre los factores de desinstitucionalización del sistema de partidos políticos en el Perú, en tiempos incluso de época electoral, las elecciones del 2016, donde hicimos todo un estudio, todo un diagnóstico situacional de los partidos políticos en el Perú, y en donde había mucha volatilidad, y era uno de los factores que habíamos encontrado. El tema de la volatilidad electoral, el tema de la demagogia, el populismo, que no solamente sucede en el Perú, sino en América Latina en sí. Entonces, ¿qué pasó? Que teníamos que explicar, tendríamos que observar primero para después explicar. Observar todo el panorama, hacer una política comparada de ser necesario, incluso hasta un derecho comparado, para poder explicarlo en el momento adecuado que llega con la sustentación. Y ahí en la sustentación es donde usted se tiene que lucir y donde tiene que manejar todas las herramientas que en ese proceso de investigación ha desarrollado. Y me acuerdo mucho que incluso hasta las madrugadas yo realizaba las investigaciones correspondientes, me iba a descansar y a veces me levantaba muy temprano y apuntaba porque había soñado algunas cosas de la tesis, una cuestión de locos, porque aunque parezca mentira, uno se encariña tanto con su tesis que ya hasta empieza a imaginar y empieza a ver, incluso cuando está en el ámbito social, empieza a ver, oiga, y eso lo puedo llevar tal vez a mi tesis, lo encuadro por aquí, lo encuadro por allá y lo encajo. Pero eso ya es parte de la maña. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en el método científico es un proceso que tiene ciertos procedimientos para hallar como fin una determinada hipótesis que, como sabemos, son suposiciones y que después con el producto de la investigación que realicemos, esta tendrán sus respuestas, o se espera que tenga sus respuestas, que es estudiado bajo métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos. El método científico tiene justamente estos componentes de la observación, que es un método de análisis que implica un contacto directo entre el investigador y la realidad que está investigando. ¿Ok? El investigador con la realidad. Eso es cierto. Yo siempre recomiendo y siempre le digo a los chicos en la facultad, si usted va a hacer una investigación,
Dame un segundo, por favor, que se está apagando aquí. Si usted va a realizar una investigación, lo que yo le recomiendo, sinceramente, a ver, dame un segundo, por favor. Ya está. Yo le recomiendo que cuando usted va a hacer una investigación, haga la investigación de un tema que usted conozca o que a usted le interese, en donde usted incluso haya tenido participación, para que pueda hacer una buena investigación sobre la materia, incluso hasta que pueda profundizar. Y por qué no poner también en su tesis las experiencias personales que ha tenido, obviamente en el lenguaje académico correspondiente, pero es importante tenerlo, es hacer muchos análisis, y todo va a empezar siempre, acuérdate con esto, con una descripción de la situación que tienes, un diagnóstico situacional, la descripción del problema, para que después hay ese problema general, hay desde ahí incluso el objetivo general y las soluciones correspondientes, las recomendaciones que puedas dar. Acuérdate que el problema general está relacionado con el objeto general y los problemas específicos van a estar relacionados justamente con los objetivos específicos de la investigación. De ahí tenemos el tema de la descripción, que es el método que permite ubicar, localizar y caracterizar los hechos sociales que estamos investigando, sobre todo en el ámbito de las ciencias, porque ahora me dirás, sí, doctor, usted está hablando más que nada del ámbito de las ciencias sociales. Sí, es verdad, es cierto, porque es la parte de mi especialidad, pero vamos, que si usted está haciendo una investigación, sea en otra rama, ya sea en la medicina, la biología, que son productos experimentales, es porque hay una necesidad de por medio. ¿Ok? Hay una necesidad de por medio y es lo que usted justamente tiene que profundizar, tiene que localizar el problema para buscar la solución correspondiente. Porque cuando hablamos justamente de la investigación, hablamos de varios tipos de investigación. De ahí tenemos el de explicación, que es un procedimiento o una forma de interpretación, es decir, desentrañar o excluir el significado último de los hechos sociales y de sus causas. Estos tres puntos del método científico es fundamental. Es fundamental para que usted no tenga ninguna falla en su tesis. La observación, acuérdate, la observación, al menos para mí, ¿ok? Para mí es fundamental. Cuando nosotros tenemos nuestro tema principal, hay que encargarnos de observar todo el panorama. Tenemos que observar todo el panorama. Y después de esta observación ya viene el tema de la descripción y las explicaciones correspondientes. Ahora, como habíamos dicho, la investigación tiene toda una clasificación de por medio. Por ejemplo, por la finalidad tienes una investigación pura, una investigación aplicada. Por la metodología puede ser una investigación histórica, descriptiva, experimental. Por las fuentes empleadas tienes una investigación empírica, bibliográfica, de laboratorio. Por la materia es en el ámbito de las ciencias formales, las ciencias fácticas naturales y las ciencias del hombre, también conocidos como las ciencias sociales. Esta es una clasificación básica porque incluso la doctrina te da otras clasificaciones. Tienes la clasificación de Aristóteles, y tienes también la clasificación de Maurice Dubreuil, ¿ok? Pero esta investigación, aquí al menos te pongo los tipos. Ahora, usted tiene que saber en cuál encajaría su propia tesis. ¿Dónde la encajaría? ¿En una investigación histórica? ¿En una investigación experimental de laboratorio? ¿O incluso una investigación histórica con componentes de las ciencias del hombre? Pero eso ya lo tiene que usted encajar lógicamente. Bien, vamos a seguir avanzando porque si me quedo aquí explicando cada uno de los componentes, son más o menos como 2 horas. Las etapas del proceso de investigación científica. Al menos nosotros consideramos una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. ¿Ok? Así lo estructuramos, al menos para un tema académico, un tema de metodología académica. Nosotros ponemos una etapa inicial, una etapa intermedia que no tiene nada que ver con el proceso penal, a todos los presentes, no tiene nada que ver con el proceso penal. Tenemos una etapa intermedia y una etapa final. Insisto, esto es simplemente por un tema de metodología académica, ¿ok? Para poder enseñarlo. Una etapa inicial, intermedia y final. Una etapa inicial que nosotros lo llamamos la etapa de creación, selección y organización. En esta etapa entendemos primero la concepción de la idea de investigación, que es fundamental, ¿ok? La idea de las investigaciones que uno puede tener, para pasar después a seleccionar el tema o el problema que nos vamos a centrar. Porque usted va a tener una lluvia de ideas.
¿ok? Va a tener una lluvia de ideas. Y en base a esa lluvia de ideas, usted tiene que seleccionar el tema correspondiente o el problema, ¿ok? Apuntar incluso si es necesario y ver por cuál se va a ir. Y ahí se toma la decisión adecuada para que después realice la construcción de su marco teórico. Un marco teórico que seguramente va a tener antecedentes de investigación, de lo que ya ha hablado usted. Entonces, eso va a depender mucho, sobre todo, de la estructura de investigación que establezca cada una de sus universidades y de sus facultades. Eso va a depender mucho. Pero básico es esto, tener esta etapa inicial, con la concepción de la idea, la selección del tema y la construcción del marco teórico correspondiente. De ahí pasamos a una etapa intermedia que nosotros le llamamos también de planeamiento y ejecución, que es la formulación de las hipótesis y el diseño de la investigación. ¿Ok? ¿Cómo lo piensa diseñar? ¿Cuál es la relación de las hipótesis que se va a dar? Puede ser 2, 3, 4 hipótesis. Eso dependerá de cada una de las investigaciones. De ahí el planeamiento de la investigación, que es el eje central. Como dirían los administradores e incluso los economistas, es el punto de equilibrio. ¿Ok? Es el punto de equilibrio justamente de una investigación, de una tesis. Tener la planificación, el planeamiento de la investigación, queda igual, es lo mismo. ¿Ok? La planificación y la organización es importante en cualquier sistema, en cualquier proceso sistemático. Es importante y es fundamental, incluso hasta para tu propia vida. Oiga, ¿usted no planifica su vida? ¿Usted no visiona su vida? ¿Cuál es su visión de aquí a 10 años? ¿Cómo la ha planificado? ¿Ok? Igualito es con el tema de la tesis. Usted tiene que tener toda una estructura, toda una planificación. Y en base a esa planificación y estructura, usted empieza a desarrollar. ¿Ok? Usted empieza a desarrollar. Lógicamente, que también ha hecho toda una recolección de información, que es fundamental. Porque en base a la recolección de información que usted tenga, toda esa recolección de información empieza a armar sus propias estructuras. Ahora, y yo le diré que es un secreto, tal vez un secreto de voces. Cuando la universidad le da, por ejemplo, esta es la estructura, ¿ok? Esta es la estructura de la investigación. Usted ya tiene prácticamente el capítulo 1, 2 y 3 hecho, porque ya le está dando una estructura. Y donde usted tiene que lucirse es en el contenido libre, que en algunas le llaman el marco histórico, el marco ideológico, el marco conceptual, como lo quieran llamar, ¿ok? Dependiendo de las universidades y las facultades. Ahí es donde usted tiene que suñirse, ahí es donde usted tiene que poner sus componentes, ahí es donde usted tendrá que poner la doctrina, pero también no se olvide que tiene que colocar sus propios conceptos, ¿ok? Porque esa es la idea, que usted pueda escribir, escriba. Esto es importante, una investigación, que usted pueda escribir con sus propias palabras. Para eso hay que leer, hay que estudiar bastante, hay que investigar sobre la materia. Y usted mismo construya su marco teórico. Construya su marco teórico. Hoy día usted estará citando, tal vez, pero mañana más tarde lo van a citar usted. Y eso es importante. Entonces, la planeación, el planeamiento de la investigación, consideramos que es el punto de equilibrio central de todo proceso de investigación. Lógicamente que pasamos también por una recolección de información previamente. De ahí tenemos ya la recopilación de datos que demuestra, sobre todo, una recopilación de datos que se pueden dar para hacer los muestreos, sobre todo en una investigación cuantitativa. Ahora, yo soy bastante, ¿cómo te puedo decir?, partícipe de una investigación mixta más que cuantitativa o cualitativa, porque yo creo que la mixta tiene mejores complementos, porque tienes la parte cualitativa que nosotros, al menos en la rama jurídica, la conocemos muy bien, ¿ok? Y la cuantitativa, que es la parte numérica, y la parte de las estadísticas, nos ayudan justamente a hacer los contrastes necesarios a nuestra parte cualitativa correspondiente. Entonces, hacemos toda la recopilación de los datos, los muestreos correspondientes, se me ocurre pensar las encuestas, etc., 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 de acuerdo a lo que usted quiera realizar. Y ya finalmente tenemos las etapas final, ¿ok? O las etapas finales de evaluación de comunicación, que aquí ya es el tema del procesamiento de toda la información para llegar a la interpretación de los resultados y la redacción del informe final correspondiente. ¿Ok? Ya toda una redacción del informe final ya es prácticamente de lo que estamos al comienzo, prácticamente que es, primero chapas, corres vuelo, ¿no? Para poder despegar, ¿no? Ya estás arriba y después ya empiezas a descender
para aterrizar, igualito sucede aquí. ¿Ok? En esta etapa final ya es una parte de aterrizar en tu propia investigación y centrarte en los puntos principales. ¿Ok? Ahora, recuerde que su investigación y su tesis, posiblemente, se me ocurre pensar, ¿ok? Esa investigación, esa tesis podrá tener unas 200, 300 páginas, que ahora las universidades están pidiendo menos. En mi época pedían un poquito más, ¿ok? Ahora están pidiendo 150, 200 como máximo, ¿ok? Entonces usted ya tiene que ubicar en qué momento ir descendiendo y centrarse mucho en el punto principal. Pero eso es en base también a la propia investigación que usted esté realizando. Aquí te dejo, por ejemplo, unos esquemas cualitativos, ¿ok? Esto es un esquema cualitativo clásico, donde tienes la primera parte, el tema del planteamiento del problema, el marco teórico, la presentación y análisis e interpretación, que viene justamente de las conclusiones, recomendaciones y fuentes de información, y los anexos correspondientes. Este es un esquema cualitativo clásico. Este es un esquema cuantitativo clásico también, ¿ok? Que tienes el primer capítulo, el planteamiento del problema. Ya el segundo capítulo, el marco teórico, los antecedentes. Y esto es importante también establecerlo, las condiciones que debe reunir todo investigador, ¿ok? Unas condiciones que usted tiene que reunir, todos tenemos que reunir, más aún cuando queremos hacer investigación. Porque incluso hasta cuando hacemos un artículo, ya sea académico, un artículo de opinión, un artículo periodístico, igual tenemos que hacer una recopilación de información, tenemos que investigar de por medio. Tenemos que hacer una investigación. Entonces, ¿qué se requiere? Estar dotado de ciertas aptitudes básicas, ¿ok? Aptitud con P, no con C, ¿ok? Aptitud básicas, conocimiento medio y también importante el tema de la voluntad de querer hacerlo, ¿ok? La voluntad, eso es dependiente. Eso es mucho y está muy relacionado con la gestión emocional de las personas también. El tema de las voluntades para poder realizar investigación, porque muchas personas dicen, oiga, no me sale la investigación. No me sale la investigación que estoy realizando. Es tal vez que a lo mejor no lo has planteado bien. Tal vez tengas que ir por otro conducto. O tal vez tu tema no tenga mucha información y es lo que tengas que realizar tal vez un trabajo de campo. Bueno, y en estos temas, en estos tiempos de pandemia es un poco complicado, pero eso ya dependerá. Pero nunca se desanime, ¿ok? Aquí hay que ver mucho el tema de la aptitud y la actitud, ¿ok? Con P y con C, es importante, ¿ok? La aptitud y la actitud. De ahí también tenemos haber alcanzado una formación adecuada, un conocimiento amplio, una vida fundamental, que eso poco a poco va a ir creciendo con las investigaciones y también con el desarrollo de cada uno de ustedes, y estar adornado de ciertas cualidades, como la honestidad intelectual, ¿ok? El plagio no está bien, ¿ok? Incluso nosotros tenemos un código de integridad científica del CONCITEC, ¿ok? Que establece y sanciona el plagio. Hay una sanción administrativa por el plagio. Entonces hay que hacerlo más honesto intelectualmente, siempre. Siempre sea honesto, tenga una agudeza, ¿ok? De inventiva, tenga innovación, tenga creatividad, que es fundamental, tenga concentración, tenga tolerancia a la incertidumbre, tenga idealismo y sobre todo sentido común y criterio, que es fundamental. El sentido común y el criterio es fundamental para realizar una investigación, porque seguramente en los libros te dicen miles de cosas, pero en la práctica son otras. Entonces usted tiene que establecerlo y tiene que decirlo, ¿ok? A veces en la facultad nos enseñan muchas cosas teóricas, y es verdad, nos enseñan varias cosas teóricas, pero sabemos ya, al menos aquí hay varias personas que también practican y trabajan, que lo que nos enseñaron en la facultad, la parte teórica, ¿ok? A veces en la práctica es totalmente distinto. Y a veces encontramos en la práctica cuestiones que no nos han enseñado en la parte de la teoría. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, los contrastes necesarios. Entonces, estas condiciones para que debe de reunir todo investigador es fundamental. Un conocimiento, ¿ok? Una vida sana, una voluntad y una honestidad intelectual, entre otras cualidades. Finalmente, la aptitud científica del investigador está justamente relacionado a poseer una actitud mental y apasionada por descubrir y explicar y predecir los hechos del mundo, siempre teniendo una visión, ¿ok? Teniendo una visión. Incluso cuando yo realizo mi investigación tengo que ser un visionario, y tengo que ponerme un cronograma. Hoy en día mucho se está trabajando con las matrices de Excel, más aún en el trabajo remoto. Entonces, con esas matrices de Excel, haga usted también su propio cronograma de investigación.
Estamos empezando el día de hoy, que estamos 16 de enero, ¿ok? Estamos comenzando el 16 de enero. ¿Cuándo desea terminar usted su investigación? Algunos dirán, yo quiero terminar mi investigación en agosto para sustentarlo este año como sea. Puede ser, ¿ok? Pero va a tener que ver justamente sus tiempos, va a tener que hacer una buena gestión del tiempo, manejar sus tiempos y tener, lógicamente, un orden. Y el orden dependerá de usted. De ahí, ¿qué más? El trabajo como constante búsqueda de la verdad, hay que hacer bastante búsqueda de por medio. Y tenemos que llevarnos por fuentes veraces. No te lleves por algunos, yo me acuerdo que en la facultad algunos chicos me buscaban del Rincón del Vago, pues, o sea, no tiene sentido, ¿ok? Busquemos fuentes confiables, fuentes formales, fuentes reales, pero que sean confiables y que garanticen la veracidad del caso. ¿Qué más tenemos? Los juicios de valor, ¿ok? Que no forman parte de los conocimientos ni de los datos que un científico aporta, ¿ok? Los juicios de valor que se puedan dar en algunas circunstancias. Realice más que nada usted los juicios de la propia investigación que está realizando, ¿ok? A veces también los sentimentalismos juegan una mala pasada cuando hacemos unas investigaciones de por medio, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias políticas. El hombre de ciencia conoce las limitaciones de los métodos que utiliza y de los conocimientos que descubre. No pretende explicar todo a través de la ciencia, te dice también la teoría. La actitud científica es fundamental para una actitud humanista, de respeto a la naturaleza, a la vida y el hombre. ¿Ok? Esa también es una actitud importante, más aún ahora que tenemos el tema de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible también. Objetivos de desarrollo sostenibles al 2030 que tienen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nos ha puesto ya estos objetivos de desarrollo sostenible, más conocido como la ODS, ¿ok? Nos ha puesto hacia el 2030, pero incluso nuestro país ya se ha puesto una visión al 2050 en el Acuerdo Nacional, que es mucho más amplio. Está visionándose 20 años más que las Naciones Unidas. Interesante. La actitud científica rechaza el uso del conocimiento para la destrucción y la guerra, ¿ok? Eso es lo que tenemos que evitar en todas circunstancias. Todo lo conflictivo, todas las controversias, todas las litis hay que evitar. Uno hay que crear cultura científica, hay que tener esa actitud científica para buscar soluciones, ¿ok? No para generar guerras. Al menos yo no comparto eso. El tema de la destrucción, la guerra, no es bueno. La guerra es mala, no es buena. De ahí también el científico, en sentido amplio, vive realizando conjeturas en algunas circunstancias también. Después tenemos la parte de la actitud científica, es la capacidad de renunciar a las propias convicciones y formas de escribir los hechos del mundo. Eso es lo que hemos querido dar al inicio de este conversatorio. En realidad este conversatorio te hemos dado un punto de vista muy amplio del tema de la metodología de la investigación, enfocado a las tesis sobre todo, ¿ok? Independientemente de los trabajos monográficos, independientemente también de la redacción de artículos académicos, entre otros. Hemos querido dar un panorama general, porque en realidad este es todo un curso, ¿ok? Es todo un curso que ya después, posteriormente, la consultora lo estará anunciando en sus redes sociales cuando se va a dictar, pero independientemente de ello, aquí estamos siempre para escuchar justamente las preguntas que hubieran. Bien, muchísimas gracias. Le doy el pase a Karina para ver si hay preguntas y poder absolverlas. Muchas gracias por la presentación, doctor. Ahora pasaremos a las rondas preguntas. Una de las primeras preguntas que nos ha llegado ha sido en cómo usted, si es que usted recomendaría hacer temas que no son muy hablados o que no son muy actuales, y cuál de los dos métodos serían recomendables para este tipo de tesis, ¿no? Mira, yo te diría, en el tema de los métodos, yo al menos soy partícipe del método de la triangulación de Xavier Collier, y que incluso Sea d'Ancona también lo dice. ¿Ok? Ese método para mí es fundamental, porque como lo expliqué en la exposición, tienes la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Para allá dependerá de ti cuál vas a manejar. ¿Ok? ¿Con cuál te viene mejor? Ahora, temas, me decían temas antiguos, ¿no? Algo así era la pregunta, la primera parte. No, serían como temas que no son muy hablados o que han pasado recientemente. Bueno, podría usted investigar, ¿ok? Tendría que hacer bastante recolección de la información del tema
Y yo le voy a decir algo. Pueden haber muchos temas que no se han hablado, pero va a darse cuenta que de las pequeñas palabras que usted tenga, de las pequeñas ideas, van a salir varios productos, varios problemas. Y ahí va a encontrar bastante información. ¿Sí? Perfecto. Otra de las preguntas sería, cualquier tema puede ser investigado? Por ejemplo, ¿algún artículo de nuestros códigos puede ser investigado? Mire, yo considero que sí, y le voy a decir por qué. Porque como le manifestaba, ¿ok? De esta lluvia de ideas que usted tiene, ¿ok? De toda esa lluvia de ideas, hay palabras, y esas palabras generan otras reflexiones, generan otras corrientes, generan otras causas, y esas causas generan consecuencias. Entonces, dependerá de usted cómo lo quiera manejar. Se me ocurre pensar, ¿ok? Se me ocurre pensar. Voy a hablar sobre el derecho administrativo, ¿ok? El principio, ¿ok? De la simplicidad. Es un ejemplo, ¿ah? El principio de la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad? Y empecemos por conceptos bien básicos, ¿ah? ¿Qué es la simplicidad? Es igual que la simplificación. Y de una cuestión tan fácil empiezan a salir varias interrogantes, con una sola palabra. Entonces usted tiene que enfocarlo bien. ¿Cómo hace su contraste? Simplicidad, simplificación, celeridad, y empieza a imaginar. Es mucha la creatividad, es mucha la imaginación cuando uno tiene que hacer investigación. Y lógicamente de ahí ya lo tiene que plasmar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. También nos preguntan, ¿desde qué ciclo usted recomienda ir averiguando o descubriendo algún tema de nuestro interés? Bien. Miren, yo recomiendo que, mira, a ver, yo te comento un poco mi experiencia, ¿ok? Yo te comento un poco mi experiencia, tal vez te pueda servir también. Yo en el colegio me gustaban mucho los temas de ciencia política y del derecho. Yo ya sabía ya desde el colegio que iba a ser abogado. Incluso en todos mis tesis vocacionales me salía esa información. Entonces, y me gustaba mucho el tema me gusta, mejor dicho, de los temas políticos relacionados a la administración pública y la gestión pública. Por ello que realizo esa maestría. Y ya cuando estuve en la universidad, sabía por dónde iba a ir enfocado. Si bien es cierto, cuando yo era alumno, la especialidad de gestión pública recién era muy novata, muy joven, y nos fuimos a la única especialidad que había en ese entonces de derecho público, que era el ámbito del derecho penal, y hicimos las investigaciones correspondientes. Ya cuando realizamos la maestría, ¿ok? Ya sabía por dónde enfocarlo. Entonces, en realidad, cuando usted quiere hacer una investigación, eso dependerá de usted si se siente preparado, si usted se siente seguro de sí mismo de poder realizar. Ahora, obviamente que cuando lleve el curso de metodología de investigación, le tiene que sacar el máximo provecho. Porque la idea de un curso de metodología de investigación, al menos desde mi punto de vista, y no me va a dejar mentir algunos alumnos que tengo aquí de metodología de investigación, les tengo que dejar una investigación para que realicen durante todo un semestre académico. Porque si no, ¿de qué metodología de investigación vamos a realizar? Nosotros podemos dar la clase teórica, pero la parte práctica la tiene que dar justamente el alumno. Obviamente con asesoramiento también del profesor, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si está por aquí. Había un alumno que lo vi por aquí hace un momento, José Dávila, ¿ok? Y lo pongo como ejemplo, ¿ok? Querido José, ¿cómo estás? Te mando un saludo hasta Chiclayo. José Dávila, por ejemplo, cuando realizamos su investigación al comienzo, estaba mal, ¿ok? Estaba mal. Y él era todo un grupo. Cambiamos, nos reunimos justamente, hicimos toda una modificación, un asesoramiento sobre la investigación, porque no estaba bien planteada, lo comprendió, estamos hablando de un chico de tercer ciclo, ¿ah? Lo comprendió y sacó una muy buena investigación a fin de ciclo. Y sacó muy buena nota, muy buena calificación él y su grupo, porque hicimos todo un replanteo. Entonces, ¿a qué voy? Que es importante la parte teórica y también la parte práctica, ¿ok? Las dos partes son fundamentales. Entonces, si tú te sientes capacitado ya de poder hacer una investigación, enhorabuena, adelante, hazlo. Recolecta información, sácate primero un artículo académico, ¿ok? Sácate primero una redacción de un artículo, tal vez periodístico, de una lámina, depende de ti. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una de nuestras participantes nos dice,
¿Cuál sería el secreto o algún tip para plantear y tener un buen título de tesis o de investigación? Tu creatividad, tu innovación, tu pensamiento analítico, tu pensamiento racional, lógicamente, tu criterio y tu sentido común. Muy bien. Otro participante un poco nos cuenta su experiencia, ¿no? Dice, doctor, le tengo mucho miedo a la tesis. Siento que me demanda mucho más tiempo y nunca he sido muy investigador. ¿Qué es lo que yo podría hacer, no? Organizar tu tiempo. Lo fundamental es que puedas organizar tu tiempo. Un indoamericano decía, político indoamericano decía, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar. Y en esas 8 horas que tienes para estudiar, tienes que organizar tu tiempo, lógicamente, para poder hacer la investigación. Y eso es fundamental. Tienes que organizarte. Ahora, tienes que tener también la voluntad, como habíamos dicho al inicio. ¿Okay? La actitud, que es fundamental. Esta actitud, justamente que ves en la lámina, la actitud científica del investigador. Ahora, si no te interesa el tema, va a ser un poco complicado que puedas sacar tu bachiller y tu título. Tienes que saber organizarte. Muy bien. Otro de nuestros participantes nos dice, ¿cómo podríamos, usted en su presentación pues nos habló sobre las condiciones que tendrían que reunir todo investigador, ¿no? Y él nos pregunta, ¿cómo podríamos potenciar y optimizar estas condiciones? Capacitándote constantemente. Muchos universitarios en estos momentos están de vacaciones. Es momento que en estas vacaciones sigan capacitándose, sigan actualizándose. Y ahora no hay excusa, porque incluso tenemos varios cursos en Internet, ¿ok? Varios cursos en Internet que nos pueden ayudar con esa actualización. Hay bastantes cursos de metodología de la investigación, ya sea en Coursera, en edX y en otras plataformas digitales. Lleva esos cursos y capacítate constantemente, actualízate. Ahora, si bien es cierto, dirás, sí, estoy de vacaciones, oiga, pero no te estamos pidiendo que sea todo el día. Que utilices 2 horas al menos, no te viene mal. Y realiza desde ya. Desde ya, prográmate, haz tu cronograma de actividades. ¿Y cómo lo vas a realizar? A ver, Karina, ¿puedes repetirme esa pregunta para ver si la respondí completamente, por favor? Nos dice, ¿cómo podríamos potenciar y optimizar estas condiciones? Actualizándote y capacitándote constantemente. Bien. Otro de nuestros participantes nos dice, ¿qué tan recomendable es cambiar el rumbo de tesis? ¿Es posible cambiar el tema a mitad de investigación? Mira, sí es posible, ¿ok? Es posible que lo puedas realizar. Lógicamente que vas a perder bastante tiempo de lo que ya has realizado. Por eso yo te recomiendo que cuando tú tengas la idea, ¿ok? Una vez que tengas esa idea, lo puedas materializar y puedas recolectar la mayor cantidad de información. Una vez que tú recolectas toda esa cantidad de información, hacia adelante. Ahora, si tú ves que no te cuadra, qué sé yo, replantéalo. Pero empezar de foja cero, bueno, eso ya dependerá de ti y cómo estén tus tiempos también de presentación. Siguiendo este lineamiento de pregunta, nos dicen, ¿no? Necesito de un equipo colaborador o o sea, o solo se puede realizar esta investigación él mismo, ¿no? O sea, si él necesita un colaborador, Sí, o si es recomendable. mira, dependiendo de ti, ¿no? Si tú consideras que tú mismo lo puedes realizar, enhorabuena. Pero si tú consideras que necesitas tal vez un asesor, un apoyo académico, consíguelo, búscalo. Es lo mejor para que te pueda dar las pautas y las guías correspondientes. Pero eso ya lo tienes que evaluar tú mismo, ¿no? Para saber si estás en condiciones, tú te sientes seguro. Eso es muy importante, que tengas la seguridad, ¿ok? Si tú tienes esa seguridad de poder hacer la investigación por ti mismo, enhorabuena, adelante. Pero si por lado B generas o tienes tú mismo tus propias dudas, entonces ahí va a ser un poco complicado, ¿ok? Entonces yo te recomendaría que contrates o busques un asesor que te pueda dar las pautas y las guías correspondientes.
Bien, yéndonos más un poco por el ámbito de derecho, ¿dónde y cómo puedo recolectar datos que uno necesita, ¿no? ¿En qué sentido? Los datos los tienes que buscar en primero, si vas a estar enfocado a una investigación cualitativa, como es las zonas del derecho y las ciencias sociales, lógicamente en todas las fuentes formales. Ahí vas a encontrar la mayor cantidad de información. En estos tiempos al menos tienes que buscar o bien en bibliotecas virtuales o bien en internet, porque hacer trabajos de campos en estos momentos que vivimos actualmente una pandemia mundial es un contagio seguro, salvo que realices todo de manera virtual y cibernética, que hoy en día se pueden hacer. Incluso las encuestas, los focus group, todo se puede hacer en estos días a través de las plataformas digitales. Bien, también nos comentan si es que es recomendable realizar la tesis en base a la especialidad que uno ha escogido. Bueno, si tú estás en una carrera y te has ido por una especialidad, se me ocurre pensar sobre derecho empresarial, ¿ok? Es porque te gusta esa especialidad, te sientes con las capacidades, te sientes comprometido y lógicamente tendrías que realizar una tesis sobre la materia, es lo que más dominas, se supone, ¿ok? Ahora, si tú te has ido por el ámbito penal, lo mismo. Si te has ido por el ámbito civil, lo mismo. Eso dependerá de ti mismo. Ahora, si tú tienes esa seguridad de que en esta especialidad que yo mismo he elegido, adelante. Realiza la investigación en la especialidad que tú mismo has elegido para que no tengas ningún problema. Porque esa especialidad que tú has elegido es la especialidad que más te llama la atención, la que más te gusta y pensamos también que es la especialidad que mayor dominio tienes, ya sea por la experiencia profesional o preprofesional correspondiente. Bien, creo que esta pregunta sería una de las últimas. Creo que es una básica, ¿no? Pero de todas maneras creo que es muy importante. Claro. ¿Cómo sé que mi tema es el adecuado? ¿Cómo sabes si tu tema es el adecuado? A ver, como te dije al inicio, si tú tienes todas las ideas, ¿ok? Y ya has recolectado y te has materializado, ya tienes el problema central y ya tienes la recolección de información, yo considero que si tienes todo ello, tienes todas las pautas para poder dar tu propia planificación, hacer tu propia estructura de investigación, ¿ok? Eso es lo que yo considero que es fundamental. O sea, ahí está enfocado. ¿Sí? Bien, sí, creo que eso sería todo por el día de hoy, doctor. Más bien, muchas gracias por esta bonita presentación. ¿Le gustaría decir unas últimas palabras? Sí, claro que sí. En primer lugar, muchísimas gracias al equipo que tenemos aquí en la consultora, a Karina, a Marco, que son practicantes y ellos son los que se encargan justamente de realizar todos estos trabajos de investigación y también se encargan de hacer los temas de los eventos académicos. Muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a ustedes por la participación en el día de hoy, este día sábado que tenemos. Finalmente, aquí te dejo, de todas maneras, vamos a dar la siguiente proyección. Te dejo los contactos correspondientes. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme. Encantado te podré absolver las preguntas. Y te comento, como es parte también de la consulta de mi persona, el próximo día 20, ¿ok? El próximo día 20 de enero, es decir, este miércoles, vamos a continuar con estos seminarios gratuitos. Vamos a tener este día miércoles al profesor José Carlos Espinosa Rangel, que nos va a hablar sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Y posteriormente también vamos a tener al doctor Juan Muñoz Becerra, ¿ok? Hay un mosquito aquí que está que me fastidia. Juan Muñoz Becerra, que nos va a dar el día 28 de enero también un tema sobre contratación laboral en tiempos de COVID. El día de hoy hemos iniciado en la consultora que dirijo, junto con un gran equipo de profesionales, hemos iniciado los temas de los coloquios y los eventos académicos. Así como tenemos este evento académico que estamos iniciando el año 2021 con este tema que es importante, muy importante para muchos estudiantes, tanto de pre y posgrado, vamos a tener otras capacitaciones también sobre temas tanto del ámbito del derecho y las ciencias políticas y la administración pública en su conjunto. Dicho eso, nada más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Karina, y te cedo la palabra.
Sí, muchas gracias de nuevo, doctor. Agradecerle a todo nuestro público, tanto por aquí en el Zoom y en nuestros participantes que vienen viéndonos en Facebook. Así como lo mencionó el doctor Ítalo, la próxima semana, el miércoles, tendremos un seminario y asimismo el día 27. No se pueden perder de todos los eventos que tenemos para estas vacaciones, ¿no? Que creo que es muy importante recordar y actualizarnos sobre todo lo que está pasando. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Listo, muy buenas noches, gracias, hasta luego, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, gracias.